Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener una asistencia muy corta. Bien, antes de empezar la clase del día de ahora, me gustaría saber si han tenido algunos inconvenientes con el proceso de configuración e instalación de la máquina virtual y pues el ejemplo que hicimos en la clase anterior. Creo que recibí un correo de Daniela, no sé si logró solventar tu problema. Sí, fíjese que como voy llegando del trabajo, ahorita voy viendo el correo, así que no lo he solventado. Pero básicamente es problema de permisos. Ahí le Ajá. mandé en el correo un link del video, en el minuto en el que le damos permisos a la carpeta para poder guardar archivos ahí. Va. Sí, ¿Okay? lo voy a ver y para solventar esa parte. ¿Okay? ¿Alguien Gracias. más que tenga alguna duda? De mi parte, no, licenciado, todo me funcionó bien. Ok, perfecto. Yamilet. Todavía me falta una parte, así que todavía no lo he terminado. Ok, perfecto. René. Sí, yo pude hacer todo lo que había puesto en el video de usted. Ok, perfecto. Bien. Las disculpas del caso porque la semana pasada no les pude subir todavía la clase del sábado. Tuve unos inconvenientes aquí en la zona que tuvimos por 5 o 6 días más o menos sin luz eléctrica y por ende también sin conexión a internet, así que fue un poco más difícil poder preparar el material, pero espero ya esta semana que nos pongamos al día. Hoy vamos a empezar a trabajar, vamos a ver un poco acerca de las características mismas del lenguaje de programación de PHP. Y además de eso, pues vamos a hacer algunos ejemplos de código que tienen que ver más que todo con la característica misma que tiene el lenguaje. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si todos la pueden ver. Sí se ve, sí Ok, se ve. bien. Vamos a hablar ahora acerca de las características mismas del lenguaje de programación, cosas que debemos de conocer muy bien para poder dominar las aplicaciones que se desarrollan en este lenguaje. Viendo ahí un poquito acerca de lo que vimos en la clase anterior, el famoso Hola Mundo, ahí aprendimos la primera parte que era el proceso de etiquetado del código PHP, cómo se identifica los scripts de PHP junto con el código HTML, o sea, cómo se diferencian entre uno y otro. Y mencionábamos que básicamente lo que hace el lenguaje es de que cada vez que nosotros colocamos el signo de menor que, el signo de pregunta y la palabra PHP, indica el inicio de un script. Y con el signo de pregunta y el signo de mayor que indica la finalización de ese script. Entonces, todo lo que se encuentre encerrado entre esas etiquetas, lo que hace el servidor o lo que hace Apache es mandarle ese código al compilador, que en ese caso sería PHP, para que pueda ejecutarlo. Dentro de ese script podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer consultas a una base de datos, podemos enviar correos, podemos conectarnos a otro servidor, podemos hacer cualquier cosa que el lenguaje de programación nos lo permita. Así que en alguna medida ese es el estándar que se maneja. Hace años se podía hacer, en este caso en la parte del código, hace años se podía nada más colocarlo así. O sea, ustedes podían colocar solo el símbolo y de esa manera se especificaba cómo estaba encerrado el código de PHP. Pero el problema era de que en algunas versiones se usaba de esta forma, con la palabra PHP al final, y en otras versiones se usaba así. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pasaba mi código de un servidor a otro, probablemente me generaba algún conflicto. Así que desde hace tiempo se estandarizó y solamente se utiliza como les muestro en la parte de arriba. Básicamente, cada vez que yo les diga que vamos a escribir código PHP, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a iniciar con estos símbolos. Esa es de manera general cómo se trabaja con este código. Existen también elementos digamos que
bloques de código que nosotros podemos colocar dentro de estas etiquetas y que también pueden estar incrustadas entre código HTML. Por ponerles un ejemplo, lo vamos a ver más adelante a detalle, pero por ejemplo, ahorita yo puedo colocar una condición. Voy a nada más colocar un ejemplo, le voy a poner true. Esto es una condición que siempre va a ser verdadero. Puedo abrir llaves y cerrar el código en esta parte de acá y luego más abajo poner código, por ejemplo un H1, digamos. Podemos colocar un H1, colocar otro código en esta línea de abajo y luego más abajo volver a abrir código PHP. Sería código PHP y hasta esta parte de acá nosotros podríamos cerrar la llave que tenemos pendiente de la parte superior. Entonces eso es importante, que podemos hacer este tipo de combinaciones. Si se dan cuenta, hemos incrustado el código PHP, la llave inicialmente se abre acá y se cierra hasta esta parte de acá. Entonces es una mala práctica, de hecho, hacer ese proceso, pero PHP lo permite. ¿Okay? Al final de cuentas, más adelante vamos a ir viendo que eso se trata de evitar ese proceso de incrustar HTML dentro del PHP, pero para que tengan una idea de cómo funcionan esas etiquetas. Otra cosa muy importante dentro de PHP son la parte de los comentarios. ¿Cómo se hace para especificar o para colocar comentarios en PHP? Es algo similar como lo hacíamos en Java. La doble diagonal indica un comentario de una sola línea. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, programa Hola Mundo, que es un comentario de una sola línea. Puedo hacerlo incluso acá. Puedo poner aquí, por ejemplo, de impresión de datos. Eso también sería un comentario colocado sobre la misma línea. Entonces la máquina reconocería que el código finalizaría en ese punto y coma, y todo el resto nada más es una documentación que nosotros hemos colocado dentro de la aplicación. Entonces esa es otra manera de poder colocar comentarios. También puedo hacerlo colocando la diagonal y el asterisco. Luego el asterisco en la diagonal, y eso me indica de que yo dentro de esta parte puedo colocar varios comentarios. Aquí pueden ir varias líneas de comentario. ¿Okay? Entonces yo puedo colocar varias cosas. Sabemos de que aquí inicia y aquí finaliza el comentario al final. Esa es la manera en cómo podemos especificar estos elementos. También, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, comentarios al estilo Linux, podemos colocar aquí el signo de numeral, que este es similar a la diagonal y hace el mismo ejemplo. Hace el mismo proceso, colocar un comentario hasta el final de la línea. ¿Por qué es importante la parte de los comentarios? Porque es importante documentar cada vez que nosotros hacemos un código. Yo siempre les he dicho de que cuando nosotros estamos creando una aplicación, en ese momento plasmamos en el código la idea que tenemos de la solución del problema. Y lógicamente en el momento que lo hacemos, pues nuestra mente está fresquecita y entendemos muy bien cada paso que nosotros hemos desarrollado, entendemos cada cosa que hemos puesto. Pero ¿qué sucede cuando el cliente nos pide una modificación sobre ese código, sobre esa aplicación, 2, 3, 4 años después? Es bien difícil que nosotros podamos recordarnos por qué creamos una variable, por qué hicimos un bucle, por qué creamos una función, por qué creamos, por ejemplo, tal clase, o cuál es la funcionalidad que pueda tener una clase dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, para eso sirven los comentarios, para que nosotros podamos ir documentando de alguna manera cada una de las cosas o procesos que nosotros hemos realizado dentro del código. Esa es la idea principal de los comentarios. Así que en alguna medida hay que agregarlo en cada una de las aplicaciones que desarrollamos. Dicen que cuando uno crea un código, en el momento que lo crea, pues solo uno y Dios sabe cómo funciona, pero meses o años después, solo Dios sabe cómo funciona, porque a uno a veces es difícil entenderlo. Y créanme que hemos tenido nosotros experiencias en la empresa de cosas así. Al inicio no documentábamos la información y teníamos esos líos ya meses después. Bien, otro concepto del que quiero que hablemos, aquí voy a hacer un documento nuevo para ya
empezar a trabajar con otro concepto, es hablar acerca de las variables y constantes. ¿Okay? Como en cualquier lenguaje de programación, PHP permite manipular variables. Las variables son elementos o identificadores de valores que nosotros almacenamos en una memoria, en la memoria de la computadora, para que nosotros podamos identificar cada uno de los datos como un nombre, una dirección, una edad, una fecha que esté alojada en la memoria. Necesitamos identificarlo a base de nombres, y esos nombres en lenguaje de programación se le conocen como variables. Un programa está compuesto por una gran cantidad de variables, principalmente porque estas, cuando nosotros las empezamos a utilizar, pueden tomar diferentes valores en el proceso de ejecución. Pueden ser que en un principio tengan un valor, más adelante puedan ir cambiando dependiendo del proceso que vayamos realizando. Y las constantes es por el contrario, son definiciones de valores que no cambian en el tiempo de ejecución de la aplicación. Una variable al inicio de la aplicación puede tomar un valor, y conforme vayamos ejecutando el código puede ir cambiando ese valor. Sin embargo, las constantes las definimos en un inicio y no podemos asignarle un nuevo valor en el transcurso de ejecución de la aplicación. ¿Para qué se utilizan las constantes? Un ejemplo clásico, por decirles algo. Yo voy a hacer una aplicación para facturación e inventarios. Sabemos que, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es el 13%. Y cuando uno está haciendo un proceso de facturación, por ejemplo, hace cálculos de facturación cuando genera una factura de crédito fiscal, cuando hace un ticket, cuando hace una factura de consumidor final, cuando hace cálculo de libros de IVA, por ejemplo, entonces tiene que colocar esa fórmula del 13%. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese impuesto cambia, si ese impuesto aumenta? Si nosotros le hemos puesto como un valor fijo en cada una de las fórmulas, vamos a tener que ir a cambiar todo el código e ir a modificar ese 13%. Si lo definimos en una constante, pues basta nada más cambiar el valor de la constante en el punto que lo definimos y toda la aplicación va a tomar ese valor de manera automática. Entonces, por eso es importante la definición de las constantes. Ahora, las variables tienen ciertas reglas que debemos de tomar en cuenta al momento de que las vayamos a crear. Un nombre de una variable válido debe de comenzar, debe de iniciar con el signo de dólar. Todas las variables, esa es una regla, todas las variables en PHP deben iniciar con el signo de dólar, de esta manera. Voy a ir haciendo ejemplos acá, quizás voy a guardar este documento. Voy a crear por acá una nueva carpeta y le voy a poner clase 1. Y aquí adentro le vamos a poner variables. Como ven. Variables.php. No debemos de olvidar el .php porque si no, no funcionaría al momento que lo vayamos a ejecutar. Bien, les decía, los nombres de variables siempre deben de iniciar con un signo de dólar. Esa es una regla. El primer símbolo debe de ser un signo de dólar. Seguido del signo de dólar, las variables pueden tener un signo de subrayado. Ese es un carácter válido. Yo puedo colocar un subrayado después del signo de dólar. Puedo colocar una letra mayúscula o minúscula de la A a la Z, pero no puedo colocar números. O sea, yo no podría, por ejemplo, colocar $4. Ese no es una variable válida. Siempre debo de colocar después o un subrayado o una letra mayúsculas o minúsculas. No símbolos especiales. O sea, no puedo colocar asterisco, no puedo colocar numeral, o no puedo colocar, por ejemplo, porcentaje después del dólar. Solo son letras. Y en ese caso, el subrayado, que es válido. Esos son los valores válidos. Cuando nosotros declaramos una variable, aquí les voy a dar un ejemplo. PHP tiene la característica de que no es muy restrictivo como lo hace Java. Recuerda que en Java, cuando definíamos una variable, teníamos que poner, por ejemplo, el tipo, un int y la variable a, por ejemplo. Y, por ejemplo, asignarle un valor. Esa era la manera en cómo la definíamos en Java.
En PHP no es necesario. Si voy a definir la variable nombre, la voy a crear en el momento que la necesite. Y no tengo que identificarla anteriormente con un tipado. No tengo que decirle qué tipo de variable es. Es una de las cosas que critican un poco a PHP, pero tiene sus bondades en alguna medida. Aquí le vamos a poner Juan Pérez. Esa ya sería una variable de tipo carácter. No olvidar que al final siempre debemos de colocar el punto y coma, que es una de las reglas que tiene PHP. Esta variable con esta variable son diferentes. ¿Okay? Si yo defino arriba nombre Juan Pérez y abajo nombre con N mayúscula, ambas variables son totalmente diferentes. María López, vamos a poner. Por ejemplo, ambas variables almacenan valores distintos. Aquí no importa si la hayamos definido con mayúsculas, minúsculas, ambas son identificadas de manera diferente. En este caso se dice que PHP es un case sensitive, o en este caso es sensible a mayúsculas y minúsculas. Les decía que, por ejemplo, si yo defino, por ejemplo, 4 sites, y le pongo acá ABC. Esa variable no es válida. Curiosamente aquí no nos genera error, o sea, no lo vamos a ver. Quizás lo vamos a poder notar en la parte del navegador. Vamos a guardarlo y vamos a pasarnos a la parte del navegador. ¿Se recuerdan que en el navegador hay que poner localhost? Como ahora ya tengo creada una carpeta que se llama clase 1, entonces le voy a poner clase 1 y otra pleca, y ahí le vamos a poner variables .php. Y vean que variables.php. Permítanme, que aquí no nos está corriendo el código PHP. Déjenme un segundito. Vean que cuando sucede lo que acaban de ver ustedes ahorita, es un problema porque no nos está corriendo el código PHP. Y si regresamos, pues el error es bien notable. Aquí, ¿por qué no funciona este código PHP? Porque necesito colocarle las etiquetas PHP que identifican que eso que tenemos acá es justamente código PHP. Entonces aquí le vamos a poner signo. Por eso que nos aparecían los nombres de la variable. Entonces aquí regresamos a... Le vamos a poner... Esto está bien hecho. Acá siempre le ponemos clase 1. Acá variables.php. Y ahora sí. Si se dan cuenta, ahora me dice que tengo un error de sintaxis en la línea 5 y ahí aparece entre comillas el 4. ¿Por qué me está dando ese error? Porque si se dan cuenta, en la línea 5 yo puse este 4. Si le agrego el subrayado, ya eso sí la convierte en una variable válida. Ahora sí, yo puedo regresar acá al navegador y ya puedo actualizarlo. Y van a notar que ahora sí ya no me da error. Solo me aparece variables y constantes. Y aparece afuera porque parece que el comentario lo definí afuera de las variables. Entonces, esto vamos a ponerlo acá. Ahora sí. Entonces, si lo corremos, de hecho no aparece nada porque no hemos puesto ni siquiera un eco. Pero si ahora yo le pongo eco, por ejemplo, $nombre, y abajo le pongo un eco $nombre, como lo habíamos visto ahí, y regresamos al navegador, van a notar que ahora sí, ahí dice Juan Pérez y María López. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante algunos, por qué aparecen juntos y todo eso, pero ahorita no nos interesa tanto ese concepto. Bien, eso es con respecto a las variables. Recuerden, las reglas son básicas, empieza con el signo de dólar, el segundo carácter puede ser una letra o un subrayado, y de ahí el resto pueden ser combinaciones de letras y números. Pero lo importante es que el primer carácter sea dólar y el segundo sea un carácter válido. Hay unas variables en PHP que se le conocen como variables predefinidas. Esas variables predefinidas, una de ellas es la variable que se llama globals. Este globals es una, de hecho yo no la puedo usar como nombre de variable. Cuando nosotros creamos variables, estas tienen como un ámbito o un alcance. Significa de que, por ejemplo,
para que entendamos cómo funciona globals. Por ejemplo, yo puedo crear acá la variable, digamos, A, y le voy a poner el valor de 10, y puedo crear la variable B, y a esta le voy a poner el valor de 15. Y más abajo puedo definir lo que nosotros le conocemos como una función, eso lo vamos a ver más adelante, pero para más o menos entender el concepto del alcance de las variables. Si yo le pongo acá que imprima A más B, en ese caso me generaría un error porque esta función es encerrada en este bloque. Esta llave que abrimos acá y que cerramos acá indica un bloque de código. Y las variables anteriores están definidas de manera externa. Entonces, cuando nosotros mandemos a llamar esa función, que de hecho lo puedo hacer acá, puedo decirle que ejecute la función suma. Si yo mando a llamar esa función, van a notar que probablemente me genere un error, porque esas variables no existen. Si venimos hacia acá y actualizamos, vean, ahí dice que en la línea 11 tenemos la variable A y la variable B no están definidas. Nos devuelve un error de undefined. Pero nosotros podemos, en este caso, hacer que esas variables o mandar a llamar esas variables haciendo uso de globals. Ese globals debe de ir en mayúsculas. Le ponemos corchetes y entre comillas le colocamos el nombre de la variable, que en este caso sería A. Y lo mismo hacemos aquí. Le ponemos $globals. Abrimos corchetes y le ponemos B en minúscula. Entonces, ahí le estamos diciendo que estoy mandando a llamar a las variables globales, las variables que han sido definidos en la parte externa. Entonces, cuando ya la ejecutamos, ahora sí, ya me devuelve el valor de 25. Pero esta variable, esta globals, lo que hace es almacenar todas las variables globales que hayamos definido dentro de una aplicación. Estas ya vienen definidas dentro del lenguaje, o sea, ya son parte del lenguaje de programación, así que yo no las puedo, sí las puedo reutilizar definiendo variables, pero no puedo hacer uso de ella como una variable propia, sino que ya son del lenguaje. Otra variable que viene definida, además de globals, es una variable que se llama servers. Esta variable que se llama servers almacena muchos elementos. Les voy a enseñar una manera de imprimir el contenido de esa variable. Hay un comando que se llama print-r y adentro yo le puedo colocar, en este caso, esa variable. De hecho, esa variable, más adelante vamos a hablar acerca de vectores, pero esa variable básicamente es un vector, es un array. Entonces, cuando yo la ejecuto, con ese comando que acabamos de colocar ahí, lo que hago es servers, perdón, no lleva la S. Con ese comando, básicamente lo que hacemos es imprimir el contenido de una variable. Perdón, lleva un guión bajo. Y lleva, así sería $-server. Volvemos a ejecutar y volvemos a correrlo. Y ahí sí ya lo tenemos. Esto que ustedes acaban de ver acá, vamos a poner un avance de línea para que vean, para que lo vean bien. Voy a poner aquí un eco. En HTML, el avance de línea, o es mover el cursor a la siguiente línea con la etiqueta BR. Voy a poner un BR, o voy a imprimir un BR, y ahora voy a intentar actualizar de nuevo esta información. Vean, ahora sí, este es el contenido. Es básicamente un array que tiene estos elementos. Tiene un Unicode ID que almacena estos valores, un HTTPOS, que ese es el servidor desde el cual nosotros estamos llamando, es el dominio. Si yo, por ejemplo, estuviera ejecutando este código en el servidor de la universidad, aquí diría católica.edu.sb, este HTTP collection, que es un parámetro de conexión o del encabezado de la aplicación, y así van a encontrar varios valores acá. Por ejemplo, aquí hay una cosa interesante, que dice server address. Este server address es la IP desde la cual yo me estoy conectando a este servidor. En este caso aquí me aparece 2.2.1 porque representa que es una IP local.
en la versión IPv6, por eso aparece 2.2.1. Sin embargo, si yo me conectara, por ejemplo, a esta máquina desde un servidor de Estados Unidos, me aparecería la IP pública que yo estoy utilizando para establecer la conexión. ¿Para qué nos serviría este parámetro? Pues si yo quisiera, por ejemplo, delimitar mi aplicación para que nada más ciertas IPs pudieran visitar mi sitio, podría hacer uso de ese parámetro, verificar la IP que está haciendo la petición a mi servidor y permitir la conexión o bloquearla si fuese necesario. Se hace a través de ese parámetro. ¿Cómo lo puedo obtener o cómo lo puedo comparar? Les voy a mostrar acá. Voy a copiar este valor, le voy a regresar aquí y le voy a poner, en lugar de print R, le voy a poner abajo otro eco. Vamos a imprimir de nuevo un BR y luego abajo un eco y le vamos a poner IP de conexión. Los puntos y vamos a unir eso lo vamos a ver más adelante, el punto se utiliza para concatenar, pero vamos a poner server y entre comillas vamos a poner el valor que tiene allá, que sería server address. Pero yo le estoy diciendo que la variable global que se llama server necesita obtener el elemento que se llama server address. Regresamos y si ahora le damos función F5, van a notar que aquí abajo, en la parte inferior, aparece el parámetro que dice IP de conexión 2.2.1. Entonces, esa es la manera en cómo yo puedo tener acceso a los elementos de esa variable. Además del server, existe otra variable global que se llama $get. Es una variable global. Esa variable global almacena todos los elementos que nosotros enviamos a través de la URL como parámetros en una petición HTTP. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Vamos a entrar aquí a Google. Cuando ustedes entran a Google, no sé si se dan cuenta que, por ejemplo, después de search aparece el signo de pregunta. No sé si lo alcanzan a ver. Luego aparece la Q igual Google. Luego el signo de ampersand. Luego aparece OQ igual Go. Y luego así sucesivamente. Eso que ustedes ven acá son parámetros que se envían a través de la URL. Y en el caso de PHP, cuando nosotros trabajamos en PHP, esos valores se almacenan en la variable get. Les voy a poner un ejemplo. Voy a hacer acá. Vamos a poner aquí en este para que nos imprima. Vamos a concatenar un BR. Y vamos a poner aquí un print R. Un print-R. Y le vamos a poner -get. ¿Ok? Entonces, con esta parte, con este get, yo puedo ahora guardarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Si ejecuto mi código tal cual está en este momento, vean que aparece aquí en la parte inferior un array vacío porque no he enviado absolutamente nada. Pero si ahora nos vamos a la URL, le agrego el signo de pregunta y le pongo, por ejemplo, OP igual 1, luego, bueno, lo voy a dejar así, van a notar que ahora aquí abajo ya lo estoy recibiendo. ¿Okay? Si además de eso le agrego el ampersand y le pongo, por ejemplo, nombre igual, entre comillas, perdón, nombre igual Juan, entonces, y le doy enter, van a notar que aquí abajo ya recibí OP1 y ya recibí nombre igual Juan. Quiero que consideren algo para entender muy bien esta parte del get. Cuando yo estoy acá en la línea, en la URL, en el momento que yo le doy enter, en ese momento yo hago una petición al servidor. Cuando envío esa petición al servidor, le estoy diciendo que el archivo que voy a mandar a llamar se llama variables.php. Pero adicional a eso le estoy indicando de que voy a mandarle a ese archivo dos variables, la variable OP igual 1 y la variable nombre igual Juan. Entonces el código PHP lo que hace acá es recibirlas en el get. Y ya cuando yo las recibo puedo operar con ellos. Para hacer un ejemplo, voy a crear un nuevo archivo acá. Vamos a hacer un ejemplo simple. Lo voy a guardar y le voy a poner suma.php.
Vamos a hacer un ejemplo de un programa que me permita sumar dos números, ¿ok? Haciendo uso, por supuesto, de código PHP. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer del otro lado? Del otro lado, tendríamos que enviar la variable valor 1, la B1, por ejemplo, con un valor y la B2 con otro valor. Entonces, aquí yo lo puedo recibir. Dólar B1 va a ser igual, por ejemplo, a lo que venga en el get. Y entre comillas le ponemos B1, asumiendo que ese valor viene a través de la URL. ¿Okay? Ya vamos a ver qué pasa si no le enviamos. B2 va a ser igual a $-get y aquí le ponemos las comillas y aquí le vamos a poner B2. Entonces ahí ya recibimos los dos valores. Ahora solo le vamos a poner la suma es, dos puntos, y aquí le vamos a concatenar. No, vamos a sumar aquí para hacerlo por parte. Dios total igual a $B1 más $B2. Punto y coma. O sea, aquí vamos a concatenarle $total. Punto y coma. Entonces, veamos qué es lo que sucede con esta aplicación. Vayámonos al navegador y ahora en el navegador, pues lógicamente en lugar de variables, hoy le vamos a poner suma.php y le damos enter. Bien, ahorita me dice que la variable B1 y la variable B2 no están definidas. ¿Ok? Esas variables que yo las estoy intentando accesar a través del get no existen. Bueno, no existen porque solamente me mandé a llamar suma. Tengo que ponerle el signo de pregunta, ponerle B1 igual 14, luego la I, el ampersand o la I inglesa, como le quieran llamar, luego B2 igual 35, por ejemplo. Y ahora, si le doy Enter, vean, si ya me da el resultado. Yo le envié a través de la URL dos parámetros que los recibió y automáticamente imprimió su resultado. Así, por ejemplo, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google y envían esos resultados, Google lo que hace es enviar esos valores a través de la URL. También existe otra variable global, que es la variable que se llama $post, ¿ok? Esta variable post almacena los valores que nosotros enviamos a través de un formulario. Si ustedes hicieron un formulario de contáctenos, hicieron un formulario para guardar un registro en una base de datos y lo envían en un formulario a través del método post, quien va a recibir esos valores es justamente esta variable. Y así como hicimos con el get, así lo vamos a manipular con el post. Vamos a ver más adelante cómo funciona. Por el momento nada más es para que tengan una idea de que existe el get y existe el post. ¿Okay? Existe otra variable global que se llama cookie. ¿Okay? Las cookies lo que hacen es almacenar los valores que nosotros guardamos en el navegador y que se envían por cada petición que nosotros hacemos al servidor. Más adelante también vamos a aprender a utilizar estas famosas cookies. Existe otra que se llama files. Estas van en mayúscula. Este files también es una variable que almacena los archivos que nosotros adjuntamos o enviamos a través de un formulario. Así como cuando ustedes, por ejemplo, en las redes sociales, publican una foto y le dan subir, entonces la foto realmente llega al otro lado en esa variable, en files, que también más adelante vamos a aprender a utilizarla. Hay una que se llama global, que se llama request, que esta variable es digamos, el resultado de las variables que están en get más las variables que están en el post. Ambas se fusionan en una variable global que se llama request. Así que si yo he enviado variables por el get y variables por el post, las puedo chequear todas en conjunto dentro de esa variable request. Y existe otra que se llama session, que esa variable lo que hace es almacenar valores de una sesión. ¿A qué nos referimos con valores de sesión o variables de sesión? Cuando, por ejemplo, ustedes entran a su correo electrónico, les pide un usuario y una contraseña.
Pero ya cuando están dentro del correo electrónico, ¿cómo sabe distinguir su aplicación qué usuario y contraseña ustedes digitaron? Básicamente lo que hace es crear una sesión de manera interna. Entonces, como esa sesión ustedes la validaron con esas credenciales, él ya sabe que para cada petición que ustedes hagan, va a utilizar su usuario y su contraseña, que ya originalmente la guardó. Y esas normalmente se guardan en variables de sesión. ¿Okay? Ese es el otro concepto. Esas son las variables globales que vamos a estar viendo. Hay una cosa importante, un error que nos dio hace un momento. Si se dieron cuenta, por ejemplo, B1 y B2 tenían un error. Yo puedo, por ejemplo, verificar si esas variables existen. Por ejemplo, yo le podría poner acá un if y poner dentro de un paréntesis, hay una función que se llama iset. Esa función iset lo que hace es verificar si la existencia de una variable. Entonces, por ejemplo, aquí yo le coloco entre llaves, por ejemplo, B1. Aquí le estoy diciendo si la variable B1 existe, entonces lo que haría sería realizar este proceso, asignarle a esa variable ese valor. En caso contrario, podría poner otra condición y decirle que $B1 va a ser igual a 0. Entonces, ahí estoy diciendo que si me generara un error de que esta variable no la envía a través de la URL, entonces la inicializo con 0. ¿Okay? Esa es una manera de verificar la existencia de una variable. Ahora, esto es viejo y es bien complicado porque son muchas líneas de código. Esas líneas de código yo las puedo reducir a una sola línea. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, este get de 1 y puedo agregar un operador que está incluido nada más en la versión 7, que es el doble signo de pregunta y ponerle 0. Entonces, este doble signo de pregunta lo que hace es sustituir, digamos, a todo este código que tenemos acá. Lo que hace es que si esta variable que nosotros definimos en un principio no existe, entonces le decimos qué valor devuelve. Aquí yo puedo devolver 25, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esta es otra manera de poder utilizar esa definición, esa existencia de esa variable. Lo vamos a correr el ejemplo para que vean cómo funciona. Vamos a guardar este ejemplo, nos vamos al navegador y vamos a actualizar. Vean que ahorita no dio ningún problema porque estoy enviando las variables. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no envío ninguna? Vamos a quitarlo así. Vean, me dio 25. ¿Por qué me dio 25? Porque en el caso de arriba verificó si la variable B1 existía con el iset. Si existía, entonces le asignaba el valor. Y si no, pues le ponía 0. Y ese mismo proceso hizo acá, con la diferencia que en lugar de ponerle 0, le puso 25, que es ese que teníamos acá. Entonces ya 0 más 25 me da 25. Por eso es que apareció ese valor impreso en la pantalla. También podemos determinar qué tipo de valor tiene la variable. Por ejemplo, puedo determinar si una variable es numérica, es un array, es entera, etcétera, etcétera. Les voy a poner en un documento en la plataforma una serie de funciones que verifican, además de la existencia que vimos acá con el iset, determinan el tipo. Eso nos sirve de mucho, por ejemplo, como cuando nosotros en un formulario pedimos la edad, pero el usuario le pone 10 años. Entonces, ya 10 años ya no es un valor numérico, es un valor carácter. Entonces, yo puedo determinar si una variable realmente tiene valores numéricos, haciendo uso, en este caso le voy a poner el ejemplo acá, de una función que se llama is-int. ¿Okay? Entonces, esa me pregunta, la variable que yo ponga dentro, ¿es una variable entera? Si es una variable entera, yo puedo hacer un proceso y si no, puedo hacer otro. Veamos ahora el proceso de las constantes. Les decía que las constantes, en alguna medida, son identificadores para expresar valores muy simples y que principalmente esos valores no pueden variar durante la ejecución de la aplicación. Significa que al momento que yo creo esa constante, ya sé que su valor va a ser fijo durante todo el script. Cada vez que se ejecute el script, ese valor no va a cambiar. Y hay una
Hay unas constantes especiales ya definidas dentro de PHP, como por ejemplo, estos son dos guión bajo, esta es una variable, es una constante, perdón. Esa constante lo que hace es almacenar la URL del script. Lo mismo sucede con otra constante que se llama file, que almacena el nombre del script más la URL o donde está guardado. Estas ya están predefinidas, pero yo puedo crear mis propias constantes. ¿Cuáles son las reglas para crear una constante válida en PHP? Las reglas de las constantes es que no van precedidas por el signo de dólar. Es una cosa interesante. Las variables llevan el signo de dólar, las constantes no. No las tenemos que definir con signo de dólar. Las constantes solo pueden ser definidas usando una función que se llama defined. En el caso aquí, las variables, colocamos el nombre de la variable igual y su valor. Pero sin embargo, en el caso de las constantes, no podemos hacer eso. Las constantes pueden ser definidas y se accede a ellas sin tener en cuenta las reglas o el alcance del ámbito. En otras palabras, las constantes son globales. Cada vez que yo creo una constante, esa se crea o se maneja a nivel global. Las constantes no pueden ser redefinidas o eliminadas después de establecerse el valor. Eso significa de que si yo le pongo un valor, digamos que era una constante pi, su valor va a ser siempre el mismo durante toda la ejecución de la aplicación. Y las constantes solo pueden almacenar valores escalares, significa de que no podemos crear constantes como matrices. Voy a definir aquí un ejemplo. Normalmente las constantes se definen al inicio de los scripts y les decía que el comando que se utiliza para definir se llama define. Y en el define ponemos entre comillas el nombre de la constante. En este caso voy a colocar pi, por decirles algo. Hay una característica importante, esto es cuestión de buenas prácticas de programación, que las constantes siempre se definen en mayúsculas para diferenciarlas de las variables. Entonces, por ejemplo, pi la he definido en mayúsculas, luego le puedo colocar 3.1416. Esa es una constante. Significa de que si, por ejemplo, más abajo yo quiero hacer uso de esa constante, solo le ponemos pi, ¿okay? Ya esa constante debería de funcionar y ya nos debería de aparecer en pantalla el valor de 3.1416. Ahí nos falta un avance de línea, pero básicamente debería de aparecer en la siguiente línea, ¿ok? Se lo vamos a poner acá. Un BR. Guardamos. Y ahora lo vamos a... ¿qué hicimos? Le faltó concatenarlo. Lo concatenamos y ahora regresamos. Tenemos 3.1416 en la parte de abajo. Yo no puedo, en ese caso, hacer este proceso de decirle que pi va a ser igual a 3. Y otro valor. Ya no puedo hacer ese proceso porque como esta ha sido definida como una constante, entonces el compilador me daría un mensaje de error, tal cual lo están viendo ahora en este proceso. Entonces, esa es la manera en cómo podemos definir constantes. Y les decía, una cosa interesante de las constantes es que normalmente son utilizadas para que nosotros podamos definir valores predeterminados en la aplicación. Un ejemplo, voy a crear una aplicación que me permita realizar una conexión a la base de datos. Las constantes podrían ser el nombre del servidor o el host de MySQL, por ejemplo. El puerto podría ser la otra constante. El usuario, la contraseña y la base de datos que voy a utilizar. ¿Por qué son constantes? Porque si yo voy a estar trabajando en una aplicación de facturación, por ejemplo, voy a siempre estar haciendo conexiones al mismo servidor, a la misma base de datos y con el mismo usuario y contraseña. Entonces las defino en un archivo como constantes y las puedo utilizar en toda mi aplicación. Más adelante, pues ya vamos a ir viendo todo esto, este buen uso que le podemos dar a las constantes. No sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto a lo que hemos visto hasta este momento. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Lee. Ok. Bien. Veamos ahora la parte de los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos podemos definir en PHP? Para eso voy a crear
Voy a crear acá otro archivo. Vamos a dejar este. Y voy a crear acá, siempre vamos a poner código PHP. Bien, los tipos de datos que podemos definir en PHP son estos. Están los primeros que son los booleanos. ¿Okay? Están los tipos de datos enteros. Están los números de punto flotante. ¿Cuáles son los números de punto flotante? Son los números que contienen tanto enteros como decimales. Cuando le ponemos 10.5 es un valor de punto flotante. Las cadenas, que son los string, que normalmente nosotros conocemos. Las matrices, que son arreglos o arrays. Este matrices es un tema que vamos a tratar específicamente, solo ese tema más adelante. Podemos crear también objetos. ¿Cuáles son los objetos? Son elementos que dependen de una clase. Cuando estamos trabajando en programación orientada a objetos, vamos a crear también variables de recurso. ¿Cuáles son las variables de recursos? Cuando, por ejemplo, establecemos una conexión a una base de datos, esa conexión, ese vínculo que existe entre nuestra aplicación y la base de datos, normalmente se almacena en una variable de recurso. Por eso se le llaman así. Es un tipo especial que maneja PHP. Y el otro son los valores nulos. ¿Okay? Quiero decirles que los valores nulos no hay que confundirlo. Un valor nulo no es igual a un 0. Tampoco un valor nulo es igual a comillas, comillas. De hecho, comillas, comillas es un string vacío, pero no significa que sea un valor nulo. De hecho, ese string vacío corresponde a un carácter específico. Un valor nulo es un valor no existente. O sea, cuando nosotros definimos una variable con un valor nulo, básicamente lo que le estamos diciendo es que le estamos colocando un valor que todavía no está definido, que todavía no existe. Si en el proceso nos devuelve también un valor nulo, básicamente se trata de eso. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se define, cómo le especificamos en este caso los valores a las variables? Por ejemplo, si voy a definir, voy a guardar esto. Tipos, le vamos a poner, tipos de variables, tipos var. Si yo, no le puse el PHP. Vamos a cerrarlo. Punto PHP. Si no le ponemos punto PHP, pues no nos va a funcionar de manera adecuada. Bien, por ejemplo, si yo quiero definir una variable que se llame, por ejemplo, respuesta. Recuérdense que las variables originalmente deben de llevar el signo de dólar al inicio. Entonces aquí tenemos respuesta. Y a esa respuesta le ponemos... A esa respuesta le ponemos un valor boolean. Lo que tenemos que hacer es colocarle igual, por ejemplo, igual true. Y ya con esa parte ya hemos definido ese valor de tipo boolean. De hecho, true va en mayúsculas. Así, igual true. Si definimos, por ejemplo, una variable entera, podemos definir la variable a. Cuando nosotros le colocamos 1, 2, 3, 4, él automáticamente determina que esa variable es de tipo entera. Las enteras sabemos que pueden almacenar valores tanto positivos como negativos. A una variable también puedo hacerle este proceso. Puedo ponerle 0, 1, 2, 3. Si le pongo 0, 1, 2, 3, eso corresponde a un valor octal. El 0 a la izquierda, en este caso, no significa... No es como en matemáticas un valor no representativo. El 0 lo que le indica es de que lo que estamos haciendo es representando ese número como un valor octal. Y si le pongo un $A, un $C, por ejemplo, y le ponemos un 0x12, eso es un valor entero, pero está expresado en un formato hexadecimal. Para que veamos los resultados, le voy a poner un eco y le voy a poner variable 1, 2 puntos, y le vamos a concatenar el $A. Y para que no se vea pegado, le vamos a poner un BR. Okay.
Y vamos a copiar esto. Aquí vamos a poner la variable 2, variable 3, y por supuesto aquí iría de ya sé. Entonces acá, en lugar de ponerle suma, vamos a ver cómo le pusimos al script, le pusimos tipo bars. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, arriba imprimió 1, 2, 3, 4, que es el valor que le asignamos como valor entero decimal, pero en la siguiente imprimió 83, que corresponde a este 123. ¿De dónde sacó ese 123? Pues convirtió ese número que está en representación octal, lo convirtió a decimal. Por eso ahora está puesto como 83. Y este 12 que tenemos acá representa el valor 18. Ya en decimal, expresado aquí en hexadecimal, la máquina lo transformó a decimal. Entonces, son varias maneras de poder expresar los valores enteros. Con respecto a los valores de punto flotante, lo que hacemos es, aquí vamos a hablar de, para definir un valor de tipo punto flotante, pues con solo que le pongamos el punto, eso ya indica de que es un valor de tipo punto flotante o decimal. También puedo expresarlo de esta manera. Eso es notación científica. Esa E que ustedes ven ahí es notación científica. Significa que lo que hace es que este punto que tenemos acá lo corre 3 posiciones hacia la derecha. También puedo expresar la F igual y puedo expresarlo como, digamos, 7 menos 10. Igual sigue siendo notación científica. Para que veamos cómo es el resultado, aquí le vamos a poner variable 4, y aquí sería, en lugar de A, sería D. Le vamos a poner variable 5, esta sería E, y variable 6, para que vean la diferencia en las 3 variables que hemos definido. Entonces lo guardamos. Nos venimos de nuevo al navegador y lo ejecutamos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el primero imprimió 1, 2, 3, 4. En el segundo imprimió 1200. ¿De dónde sacó ese 1200? Pues básicamente lo que hizo es que este punto lo corrió 3 posiciones y ahí me generó 1200. Y este E, vamos a poner menos, vamos a poner 2. Veamos qué representa ese E. Significa, en este caso, que el punto, cuando le ponemos menos 2, el punto, al punto lo tenemos aquí, antes del 7, lo corre 2 posiciones, como es negativo, hacia la izquierda. Por eso me aparece 0.07. ¿Okay? Esa es la manera en cómo se expresa en notación científica. Entonces, para expresar, por ejemplo, cadenas de caracteres muy grandes. Después de esto siguen los valores de tipo cadena. Aquí ya cubrimos el boolean, el entero y el punto flotante. Ahora veamos qué pasa con las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres generalmente se delimitan entre comillas. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, dólar, como lo vimos hace rato, dólar nombre, igual, y entre comillas nosotros colocamos el nombre de una persona. Por ejemplo, ya pusimos Juan Pérez, ya pusimos María López. Vamos a poner Rodrigo, por ejemplo. Páez. ¿Okay? Entonces, en ese caso, cuando lo ponemos entre comillas, estamos expresando que lo que tenemos adentro es una cadena de caracteres. Y vean qué curioso algo que sucede con las comillas. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, un eco. Puedo colocar entre comillas su nombre es, 2 puntos, y colocar dentro de las comillas nombre. Y vean lo que va a suceder. Esto sucede cuando son comillas dobles. Cuando son comillas dobles,
lo que hace es que expande el contenido de la variable. No me aparece $nombre, como lo hemos puesto acá, ¿verdad? No me aparece así, sino que me aparece el valor de la variable. De hecho, aquí, digamos que la variable B corresponde a su edad. Le vamos a poner su edad. Su edad es, dos puntos, y le ponemos $B. Entonces, igual, lo que haría sería expandir el valor de la variable que tenemos en la parte superior. Vean, ahí dice su nombre es Rodrigo Juárez, su edad es 83, que es el contenido de la variable B. Entonces, esa es una manera de definir cadena de caracteres. La otra forma de definir cadena de caracteres es utilizando comillas simples. Yo le puedo poner, por ejemplo, $apellido. Apellido. Igual. Un apellido famoso. Chacón, vamos a poner. Entonces, le ponemos $apellido, pero se lo vamos a expresar en lugar de poner comillas dobles, le vamos a poner comillas simples. Y es válido, si se dan cuenta, me lo aceptó sin ningún problema. ¿Para qué podemos utilizar comillas simples? Para que podamos expresar, por ejemplo, dentro de la expresión, comillas dobles. Digamos que yo quiero poner dirección. Y dentro de la dirección le pongo calle, bueno, vamos a poner comillas simples. Le pongo calle 15 de septiembre, por ejemplo. Polígono. Y entre comillas le pongo D. Casa 12. ¿Ok? Esa es una dirección. Como yo estoy utilizando acá adentro comillas dobles, no podría utilizar comillas dobles afuera. Porque entonces lo que haría la máquina es pensar que aquí estoy abriendo comillas dobles y aquí las estoy cerrando. Entonces, para poder utilizar esas comillas dobles, hago uso de comillas simples afuera y ya puedo incorporarlas dentro del código como comillas dobles. Vamos a poner aquí el DR para que no nos dé problema. Okay, y vamos a poner aquí un eco. Van a ver que, por ejemplo, si yo acá imprimo apellido, dos puntos, y le pongo $apellido, ahí me va a mostrar, en este caso, igual que lo teníamos arriba, me va a mostrar el valor de la variable apellido, porque lo estamos colocando en comillas dobles. Y si le pongo aquí dirección, $dirección, debería de aparecer también ese valor. Vamos a ver, vamos a guardar, vamos a correrlo. Dice que tenemos un error en la línea 29. Está mal definido dirección. Le faltó una C. Dirección. Okay. Dirección. Y ya la tenemos. Y si se dan cuenta, me están apareciendo las comillas dobles. Ahora, quiero que vean algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este eco utilizo comillas simples? Aquí, en lugar de comillas dobles, utilizamos comillas simples. ¿Okay? Si utilizo comillas simples y de nuevo actualizo, van a notar que ahora dice apellido, dos puntos, $apellido, dirección, dos puntos, $dirección. En otras palabras, me puso la expresión tal cual la teníamos definido acá ahora. No me expandió, no me sustituyó por el valor de las variables. Significa que para que funcione, obligatoriamente tengo que utilizar las comillas dobles. O si no, puede usar comillas simples y concatenar. O sea que en el caso anterior podríamos haber hecho esto. Cabe mencionar que, por ejemplo, en Java, para concatenar utilizábamos el signo más. Aquí no funciona el signo más para concatenar. Para concatenar tenemos que usar un punto. Entonces aquí le digo que concateno apellido, punto, abro comillas simples, luego concateno dirección, comillas simple, punto, y hasta aquí termina, comillas simples además. ¿Okay? Si lo hacemos así, pues debería de funcionar, porque lo que estamos haciendo es básicamente
concatenando. ¿Ven? Entonces, hay una manera de imprimir los valores de la variable. Una es concatenando, haciendo uso de comillas simples, y la otra es colocando los valores dentro de las comillas dobles, y lo que hace el código es expandir esos valores. Recuerden siempre que la manera de concatenar en el caso de PHP es con el punto. O sea, eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bien. Vamos a ver así rapidito los operadores matemáticos. Esos de ustedes los conocen, no hay nada nuevo que podamos encontrar. Los operadores matemáticos ya saben que es el más, vamos a poner, operadores matemáticos o aritméticos, como le quieran llamar. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Son el más, el menos, el por y la diagonal. Y aquí sí vamos a poder utilizar el porcentaje, que es el que nos devuelve el resto de una división entera, al igual que lo hacía en Java. Y podemos incluir un signo de negación o cambio de signo, haciendo uso también de nuevo con el signo menos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo defino una variable x y a esa variable x le pongo 25 y más abajo le digo que me imprima esa variable, pero le pongo un menos x, entonces lo que estoy haciendo es realizando un proceso de cambio de signo. Si arriba era positivo, abajo lo convierte en negativo. Si arriba es negativo, entonces aquí me lo convierte a positivo. Es la famosa regla de signos iguales y signos diferentes se suman o se restan. ¿Okay? De eso se trata. Bien, esos son los operadores aritméticos. Existen otros que son los operadores de asignación. Los operadores de asignación, el primero y el más importante es el signo igual. Con el signo igual lo que hacemos es que, por ejemplo, en este caso acá, a la variable x le hemos asignado el valor, a la variable x que está al lado izquierdo le hemos asignado el valor que tenemos al lado derecho. Eso es lo que hace el signo igual. Pero existen, además del signo igual, otros operadores de asignación, como por ejemplo el más igual, existe el menos igual, existe el asterisco igual, existe el diagonal igual y por ende también existe el de porcentaje igual. Porcentaje igual, ¿ok? Esos son operadores de asignación. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, en este caso la variable x que tenemos arriba, vamos a tener aquí el BR para que veamos la diferencia. Aquí tenemos un BR, ¿ok? La variable x arriba tiene el valor de 25, pero ¿qué pasa si yo le pongo el $x más igual 30? Entonces, eso es como que yo le haya puesto $x igual a $x más 30. Es la misma, solo que está abreviado. Entonces, ahora el resultado sería que la variable $x tendría el valor de 55. Entonces, si la volvemos, de hecho, a imprimir, pero sin el cambio de signo, debería de imprimir, en este caso, el valor que le corresponda. Si lo vemos en el navegador y lo ejecutamos, vean, ahí tengo, por acá tengo menos 25, a dirección parece que no le pusimos el BR, y aquí tengo el 55, ¿ok? Entonces, así es como funcionan estos tipos de operadores. ¿Qué pasa si en lugar de más le pongo menos? Entonces, lo que haría sería 25 menos 30. Si le pongo asterisco, sería 25 por 30. Si le pongo la diagonal, sería 25 entre 30. Si le pongo el porcentaje, sería el residuo de dividir 25 entre 30, y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera en cómo podemos utilizar esos famosos operadores de asignación. Existen otros operadores que son
aquí sí es importante mencionar operadores de comparación. ¿Qué son los operadores de comparación? Los operadores de comparación son, por ejemplo, el primero, el igual, igual. ¿Cuál es la diferencia entre el igual y el igual, igual? Que el igual que tenemos arriba sirve para asignar un valor y el igual, igual sirve para comparar. Entonces, lo que hace el igual, igual es comparar el valor de una variable del lado izquierdo con una expresión del lado derecho. Pero en PHP existe uno muy especial que se llama igual, igual, igual. Son tres iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el igual, igual y el igual, igual, igual? En el caso, la diferencia es que el primer operador lo que hace es comparar dos valores y devuelve verdadero si ambos tienen el mismo valor sin importar el tipo. O sea que yo puedo comparar, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Yo puedo comparar, digamos que aquí tengo $L igual 10 y abajo tengo $H, por ejemplo, igual y entre comillas a ese le puedo poner 10. ¿Okay? Si yo los comparo, si yo hago, aquí no me va a aparecer nada, pero digamos que yo le pusiera $L igual, 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 $H, entonces eso, ¿qué es lo que debería de devolver? Eso devolvería positivo, porque ambos valores devolvería true, porque ambos valores son verdaderos, aunque el de arriba sea numérico y el de abajo sea carácter. PHP se encarga de hacer el proceso de conversión, de convertir ambos valores, en ese caso a enteros, para poderlos comparar. Pero ¿cuál es la diferencia si usamos el igual, igual, igual? Que ya son tres iguales. Ahí sí, devuelve verdadero si ambos valores son iguales y también son del mismo tipo. Deben de coincidir tanto en valor como en tipo. Así que es importante considerar este operador, el igual, el igual, el igual, igual y el igual, 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 que son tres. También existe este operador que es el signo de pregunta igual, que ese es como el diferente, digamos. Si yo los comparo acá, entonces básicamente lo que haría sería decirle si L es diferente de H, si $L es diferente de $H. Por ende, si lo dejo así, compararía el valor sin importar el tipo. Pero si le pongo igual, igual, así, entonces compararía tanto el tipo como el valor. ¿Ok? De ahí existen los que ustedes ya conocen, que es el menor que, el mayor que, existe el menor o igual que, existe el mayor o igual que, ¿okay? Y también podemos utilizar aquí en PHP, si no nos gusta el signo de pregunta, podemos utilizar este operador. Es igual, es idéntico a ese que tenemos acá, a ese que tenemos. Devuelve verdadero si tanto los valores del lado izquierdo como los del lado derecho no son iguales. Y por último, a todos estos operadores podemos agregar un operador adicional que es el operador de signo de pregunta, ¿ok? Que es este que tenemos acá. Ese operador de signo de pregunta es un operador de condicional que sirve nada más para establecer expresiones. Con ese voy a hacer un ejemplo y con ese vamos a terminar la clase de ahora. Vamos a seguir después viendo otros tipos de operadores, pero quiero que hagamos un ejemplo con este operador. Entonces voy a crear un nuevo archivo y voy a guardarlo. Este le voy a poner mayor.php. Y lo que vamos a hacer en este script, voy a poner HTML para que vamos acostumbrando. Vamos a poner programa del mayor de dos números, sin usar un if. Entonces vamos a poner acá las etiquetas para especificar que aquí va a ir código PHP.
¿ok? Y dentro de ese código PHP vamos a recibir los dos valores. Vamos a recibir B1. Como ya vimos cómo hacer para verificar, asumimos que los valores van a venir a través de la URL, por lo tanto se van a almacenar en el get. Como ya aprendimos a recibir los valores y determinar si existe o no, creo que la forma más fácil es la que teníamos de utilizar el signo de pregunta. Entonces le vamos a poner aquí siempre B1. Si B1 existe, entonces designamos ese valor, y si no, pues un valor por defecto que digamos debería de ser 10. Así lo vamos a dejar. Y luego vamos a poner un B2 que va a ser igual. Siempre le ponemos un $get. Ahora sería siempre B2 y usamos los signos de pregunta, así que le vamos a poner 25. ¿Okay? En el caso de que las variables no sean enviadas, van a tener 10 y 25. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este proceso? Vamos a poner aquí un echo y vamos a utilizar el operador que acabamos de analizar. Entonces voy a abrir paréntesis y le voy a poner si B1 es mayor que B2, ¿ok? Si eso es cierto, entonces voy a poner el signo de pregunta y le voy a decir que debe de imprimir, voy a quitar esto que ahí está. Bien. Vamos a poner, si B1 es mayor que B2, entonces le vamos a poner el mayor es $B1. Como podemos colocarlo dentro del string, sabemos de que lo que va a hacer es expandir o colocar el valor de la variable. Caso contrario, le ponemos los dos puntos y le ponemos el mayor es $B2. ¿Ok? Y ya acá lo cerramos. Veamos cómo funciona este script. Lo vamos a guardar. Vamos a venir a el navegador y pues acá en lugar de colocarle el nombre, le vamos a poner mayor y vean, ahí dice el mayor es 25. ¿Por qué me dice el mayor es 25? Porque como no le he enviado las variables, por ende no puede tomar los valores por defecto que le he asignado. ¿Qué tengo que hacer para enviarle las variables? Poner el signo de pregunta, poner que B1 va a ser igual a 30, por ejemplo, y que B2 va a ser igual a 10. Entonces veamos ahora qué es lo que sucede. Estoy enviando como en mayúsculas. Ahí está. Vean que también esas variables son case sensitive, o sea que tengo que enviarlas tal cual las voy a expresar allá abajo. Ahí me dice que el mayor es 30. Si lo cambio y le pongo 10 aquí y 20 en este lado, ahí me dice que el mayor es 20. Entonces he puesto el programa del mayor de dos números en 3 líneas, básicamente, para poder resolver el problema. Entonces, le voy a dejar como tarea, porque ahorita, por ejemplo, hay un problema. Si yo le pongo acá 10 al final, vean, si yo le pongo 10, me dice el mayor es 10. Pues no existe un mayor en este caso, ambos valores son iguales. Así que hagan esos ejemplos en su computadora y traten de resolver con ese código para que les diga, que les dé una respuesta en el caso de que sean iguales. No estamos utilizando, vean que no estamos utilizando if, estamos utilizando este operador. Y este operador lo que hace es devolver una expresión, esta es una expresión, devolver esta expresión que tenemos acá si la condición que colocamos al principio es verdadera, o devuelve esta otra condición que tenemos acá si la condición que colocamos al principio es falsa. ¿Quiénes separan eso? Los dos puntos. Aquí está la parte verdadera, aquí está la parte falsa. Entonces, lo que necesito saber es cómo hacer para que esta misma expresión, me diga que siempre cuál es el mayor de ambos números, y además de eso, pues me diga si los valores son iguales. En la próxima clase, pues vamos a ver la respuesta y vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si hay alguna pregunta, duda que tengamos. ¿No?
No, licenciado, no hay ninguno por el momento. Hasta ahorita todo está relativamente fácil. Se parece un poquito a lo que hemos visto en Java. Pero pues acá vamos a irnos extendiendo conforme vayamos trabajando, van a ir viendo que vamos a irnos complicando un poquito más, vamos a ir viendo conexiones a bases de datos. Hay un tema muy interesante en PHP donde me gusta detenerme un poco, que es la parte de las matrices. Casi no lo tocamos en el otro lenguaje de programación, pero aquí sí, porque PHP utiliza mucho el concepto de vectores y tiene una característica muy especial en el manejo de vectores. Igual vamos a ver programación orientada a objetos, que es lo que aprendimos en Java, pues lo vamos a aplicar acá. Bien, si no hay pues ninguna pregunta, lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase yo se la voy a subir en video y ahí sí ya vamos a seguir viendo la parte de los operadores y algunas instrucciones nuevas que tienen que ver con PHP. ¿Ok? Si no tienen pregunta, pues esto sería todo. Pasen una feliz noche y los veré en la próxima sesión.